En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 15. Dice así: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hay algo que podemos reflexionar en el versículo 11 que tiene un sentido de profundidad. Dice: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Muchas veces nosotros nos podemos confundir pensando que si tenemos dones espirituales en abundancia o muy grandes, somos los predilectos de Dios. Hay veces que quisiéramos tener el don de sanación, el don de profecía, no sé cuáles dones uno quisiera buscar o pedir a Dios para tenerlos. A lo mejor igual un talento, el talento de la predicación, talento de cantar. Yo quisiera cantar como Andrea Bocelli, pero no, canto como la Chimoltrufia. Es algo que por ahí tenemos, pero pues bueno, así también nosotros podemos cantar cuando estamos en la misa. Pero sí reconocemos que tenemos otros talentos que Dios nos ha dado, hay que descubrirlos, hay que perfeccionarlos y hay que ponerlos al servicio de los demás. Pero no nos confundamos, no por tener más talentos o dones espirituales exquisitos o sorprendentes o extraordinarios, somos más privilegiados ante la mirada de Dios. San Agustín llega a decir de la Virgen María que ella no es más por haber sido la madre del Salvador o por haber llevado en el vientre al Salvador. Ella es grande ante la presencia de Dios por haber recibido a Dios en su corazón antes de haberlo recibido en su vientre. La Virgen María tiene una conexión con Dios, por eso está dispuesta a cumplir lo que Dios Padre disponga en su vida. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí como lo ha dicho el buen Dios. Aquella mujer que dentro de la multitud le gritó a nuestro Señor Jesucristo: dichosa la mujer que te llevó en su vientre y te amamantó. Lucas capítulo 11, versículos 27 en adelante.
En aquel momento el Señor Jesús le dice: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Podríamos tener cierto tipo de admiración. Algunos dicen que es envidia, pero yo más bien digo admiración. Veo a otra persona que tiene un talento especial o un don espiritual. He visto yo a predicadores que hacen llorar a la gente, hacen llorar a la multitud. Con sus oraciones hacen estremecer a la gente. En una ocasión recuerdo que una señora se armó de valentía y después de que le hice la imposición de las manos, dijo: a mí se me hace que usted ni tiene al Espíritu Santo, porque cuando me impuso las manos no sentí nada. Y pues no son cosas que esperas escuchar de las personas, y cuando te las dicen, en cierta forma vienen a marcarte en la vida. No recuerdo quién fue ni dónde fue, pero sí recuerdo esa ocasión. Hay otros sacerdotes que cuando hacen imposición de manos y oración, las personas dicen que se llenan de cierto calor, cierta emoción. Quieras o no, son dones espirituales que Dios regala. Y a veces cuando uno mira ese tipo de dones, pues uno admira a la persona que los administra y también quisiera uno tenerlos, pero pues hay que conformarse con lo que uno tiene y ponerlo al servicio de los demás. Quizá te ha pasado esto como a mí, que nos sentimos en algún momento, en alguna situación, por algún ratito, llegamos a sentirnos como ignorados, como no tomados en cuenta, pero al mismo tiempo como ineficaces. La gente pide estas cosas y uno no las puede dar. Digo solamente por un rato, uno sabe qué es mientras nos impacta la situación o el momento. Hay que también sacudirse de ese tipo de sentimientos, ya que no son provechosos ni edificantes para el alma. Con todo esto podemos decir, no solamente las personas que tienen talentos o dones espirituales sobresalientes son los bien mirados por Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo presenta en este versículo 11 que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y en la Biblia no vas a encontrar un prodigio sorprendente de Juan el Bautista. No resucitó a ningún muerto, no hizo otro tipo de milagros como curaciones o cosas por el estilo. Algunos de los apóstoles que aparecen en el Evangelio sí realizaron cierto tipo de milagros. En los Hechos de los Apóstoles encontramos que algunos también realizaron cierto tipo de prodigios. No todos, ciertamente. Unos pasaron prácticamente de noche. No se nota mucho su presencia más que en el momento en el que son mencionados como los llamados de parte de nuestro Señor para que le siguieran. Pero en el caso de Juan el Bautista, ni siquiera como el profeta Elías, haciendo esos milagros portentosos cuando bajó el fuego para que consumiera aquella ofrenda, al estar combatiendo espiritualmente con aquellos sacerdotes de Baal que lo habían confrontado, y ni siquiera como otros profetas que realizaron cierto tipo de prodigios. Juan el Bautista no hizo más que vivir austeramente, sacrificadamente, orantemente en el desierto y dedicarse a anunciar la conversión, vivir lo que le tocaba, vivir su misión, ser constante, ser perseverante. Cumplir con la voluntad de Dios es lo que nos puede llevar a la presencia del Dios eterno. Hay que esforzarnos en eso, en hacer lo que nos toca, hacerlo con amor, hacerlo constantemente, hacerlo perseverantemente. Si se tienen talentos o dones espirituales, hay que ponerlos al servicio de los demás. Y hay que sacudirnos la idea de que solamente los que tienen talentos son los privilegiados de Dios. Dios mira con agrado al que cumple con su voluntad. Y el Señor Jesús lo reconoce, no porque es su pariente. Juan el Bautista anunció el reino de Dios con valentía, con firmeza, a pesar de las acechanzas y amenazas de aquellos que estaban siendo cuestionados por su predicación. Raza de víboras,
diciéndole a Herodías que no era correcto que estuviera con el hermano de su esposo, diciéndole a Herodes que no era correcto que él tuviera como esposa a la esposa de su hermano. No titubeaba para decir la verdad, y aún estando en la cárcel, seguía predicando, seguía denunciando y anunciando el reino de Dios, que ese es el papel del profeta. Y todos los bautizados somos configurados como profetas. Sí, sacerdotes y reyes, pero profetas, es decir, que debemos de anunciar el reino de Dios, denunciar las injusticias. Dice ahí en el versículo 12, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Ya mencionamos el caso de Juan el Bautista con Herodes. Habrá muchas personas que cuando se sienten interpeladas, acusadas por el anuncio del reino, utilizarán la violencia, utilizarán chismes y calumnias para desacreditar al profeta, al que anuncia el reino de Dios. No solamente hay que anunciarlo, hay que vivirlo. Aquí la congruencia de Juan el Bautista, lo que decía lo vivía, y ahí es donde debe estar mi principal atención. Ahí es donde debe estar nuestro trabajo día con día, momento a momento. Me voy a esforzar en vivir lo que predico, me voy a esforzar en vivir lo que anuncio, para que no haya después quien me eche en cara o quien me reproche, o yo mismo, que mi conciencia no me reclame cuando les digo a los demás, hagan oración, y yo ni hago. Les digo que se porten bien a los demás, que sean honestos, que sean sinceros, y yo no lo hago. Les digo a los demás que sean fieles, y yo no lo hago. Les digo a los demás que vivan en austeridad, y yo no lo hago. Les digo a los demás que sean consagrados a Dios, entregados a Dios, y yo no lo hago. Todos, y a título personal también lo aplico, debemos de cuestionarnos. ¿Vivo lo que predico? ¿Vivo lo que anuncio? Papás, ustedes lo que le piden a sus hijos, ¿lo viven en primera persona? ¿Se esfuerzan en hacerlo? ¿Son constantes en hacerlo? Desde la humildad, desde la obediencia, desde la honestidad, desde la sinceridad. No porque seamos mayores o porque tengamos un cargo, se nos justifica que vayamos por el camino de la deshonestidad, que vayamos por los caminos desviados y desordenados. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios nos dice cómo hay que salvarnos con su palabra, pero ya depende de cada uno de nosotros por dónde quiere caminar. Quizá anunciamos la verdad, pero si caminamos por la mentira, tarde o temprano vamos a caer en el pozo del pecado. Dice aquí este evangelio para finalizar: los que tienen oídos, oigan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino
e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,